Se dice que comparar políticas públicas no es nada nuevo. Aristóteles y Alejandro Magno hicieron informes sobre la superioridad militar, recursos disponibles y diseño institucional de los ejércitos extranjeros. Montesquieu y Tocqueville hicieron lo mismo, pero desde los 80 este recurso se utiliza más en políticas públicas. Es importante la comparación por la información que brinda y la posibilidad de fomentar hipótesis teóricas sobre evidencias empíricas. Los aspectos de política pública son formulación de problemas, inclusión en la agenda, implementación, entre otros. Esta comparación de políticas públicas tiene dos vertientes, implícita y explícita. Por un lado, busca contestar preguntas como ¿en qué estado se encuentra un programa respecto al otro? También busca describir fenómenos y explicar cuáles son las diferencias o similitudes observadas. La comparación ofrece una forma más dinámica de comprender las causas de un fenómeno. Los países de la Unión Europea recurren a benchmarking para clasificar a sus países respecto a otros y así aplicar las buenas costumbres. Pero la comparación de las políticas conlleva varios problemas metodológicos de quien investiga. La investigación no científica cae en dos trampas. Primero, la comparación barata, que es comparar todo sin distinción. Y la segunda es no comparar nada bajo el pretexto de que todas las comparaciones no son congruentes con algunos casos sin interés. Al igual que el estudio Caso Collier 2000, el comparatismo dispone de su propia caja de herramientas teórica. Dicha caja incluye elementos relacionados con las unidades de comparación, las categorías analíticas o el número de variables. El comparatismo es un conjunto de métodos fundamentales para el análisis de las políticas públicas, ya que permite descubrir nuevos fenómenos o confirmar, rechazar teorías previas sin tener que recurrir a la experimentación. El primer paso que hay que dar para realizar una comparación de políticas públicas consiste en identificar las unidades de comparación. Estas pueden ser tres: actores, procesos y resultados. En los actores, por ejemplo, cuando se investiga sobre el papel de los líderes y o instituciones en el proceso de acción pública. En el proceso, por ejemplo, cuando se trabaja sobre el cambio de las políticas públicas. Y resultados, por ejemplo, cuando el investigador se centra en los logros conseguidos por varios programas. Es fundamental saber claramente de las unidades de comparación para no caer en el sesgo de selección, es decir, que la propia elección de los casos influiría sobre el resultado de la investigación. Otra cosa importante es la definición de criterios de comparación. ¿Cuáles serían estos? Esta pregunta la va a contestar Giovanni Sartori. Las unidades analíticas que se toman en consideración para comparar unas unidades tienen que respetar dos cláusulas en la medida de lo posible. La primera debe de ser conjuntamente exhaustivas, es decir, deben cubrir el conjunto de los caracteres del fenómeno. En el caso de la comparación de frutas, tendría que tener en cuenta todos los aspectos que las definen y que pudieran ser de interés para el estudio: formas, color, sabor, origen o código genético. Según las categorías elegidas, deben de ser mutuamente excluyentes, es decir, deben de enfatizar un aspecto del fenómeno sin solaparse con los demás. Y en el caso que no se establezcan categorías bien adaptadas al objeto de estudio, ¿cuál es su propuesta? He propuesto realizar un ajuste de las categorías analíticas, llamado estiramiento conceptual. Por ello, el investigador puede aumentar su detonación para que el concepto sea aplicable a más casos y al mismo tiempo restringir su connotación, es decir, las variables tomadas en cuenta para cada caso. Ahora debemos de conocer cómo se comparan las políticas públicas. Estas pueden compararse por variables o por caso. Por un lado, Reggie, políticas por caso. Por otro lado, Przeworski defiende la comparación por variables. La primera solución es la llamada comparación de estudio de casos. Esta técnica ideográfica consiste en saber mucho sobre pocos casos. Se trata de un tipo de estudio intensivo de cuño weberiano. La segunda solución consiste en comparar por variables. Esta aproximación logotética permite abarcar muchos casos y entender la lógica general de un fenómeno para limitar
identificables entre un gran número de casos que analiza de forma transversal. La tercera solución: existe una vía media entre los análisis a fondo de pocos casos y los análisis superficiales de muchos casos. Charles propone realizar un tipo de análisis llamado comparación cual y cuantitativa, que permite estudiar a profundidad más casos que la comparación cualitativa clásica. Por ejemplo, las políticas de exterior soviética en la crisis de los misiles en 1962 o la crisis de euromisiles en 1977 en Alemania, y, por ejemplo, los periodos largos, que son para entender el desarrollo de las políticas públicas por medio del desarrollo de la historia. El otro debate es el que opone a los comparatistas sincrónicos y diacrónicos. Los sincrónicos se centran en comparar al menos dos fenómenos en un mismo periodo, y los diacrónicos consisten en comparar fenómenos ocurridos en dos momentos diferentes. A continuación mostraremos un ejemplo de la comparación de políticas en una dimensión temporal. Dentro del primer grupo de preguntas de investigación, podemos formular preguntas tales como: ¿cómo fueron los procesos de reforma del Estado en los países del Cono Sur a comienzos de los años 90? ¿Qué consecuencias trajo aparejada la implementación de la Ley Federal de Educación Argentina en las burocracias escolares de las diferentes subunidades? ¿O cómo fue el proceso de apertura comercial fronteras dentro de la Unión Europea y Mercosur durante los primeros 10 años de conformado el bloque? En este punto, compararemos procesos que suceden en el mismo tiempo en casos diferentes, que pueden ser nacionales, subnacionales e incluso regionales. Para ver las diferencias y similitudes de los procesos estudiados en los diferentes casos de análisis, la delimitación de las unidades de análisis se hace siempre en torno a los casos que queremos observar. Así, en el primer ejemplo, las unidades de análisis son los países del Cono Sur. En el segundo, son las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y en el tercer caso, las unidades de análisis son los bloques regionales de la Unión Europea y Mercosur. Existen varios métodos de comparación que ayudan a entender el comportamiento de las causas de los fenómenos. Las más famosas fueron creadas por Mill, actualizadas por Adam y Henry, pero todas estas tuvieron complicaciones. El método de semejanza es un método que estudia dos casos con resultados idénticos, pero con variables independientes. Si A más B más C igual X, entonces A más D más E igual X quiere decir que A causa X. Pero ¿cuáles serán las otras? Respondiendo a la pregunta, el segundo método es el llamado método de circuito de la diferencia. Este método es el único adecuado para comparar dos casos con variables dependientes distintas, pero variables independientes muy parecidas. Según esta dinámica, se achacará la diferencia de resultados entre los casos a la presencia de una variable dependiente que difiera de un caso a otro. Si A más B más C es igual a Y y B más C es igual a X, entonces parece que la ausencia de A impide que suceda Y. Los métodos sufren de un problema de base. La realidad social no se puede examinar en laboratorios y los contextos sociales nunca pueden llegar a ser idénticos en dos casos. A continuación se presenta un ejemplo para entender la causalidad. En este caso tenemos dos regiones, o dos países. El primero es Costa Rica, que posee hermosas playas y que además
posee hermosos volcanes y que cuenta con buena seguridad. Esto es igual a un porcentaje alto de turismo. El segundo país es El Salvador, que posee hermosas playas y que además posee hermosos volcanes, pero su turismo es una cantidad diferente. Entonces parece que la ausencia de seguridad impide que alcancemos un alto grado de turismo. La tentación de la comparación es muy grande en ciertos casos, pero no tomar las precauciones necesarias puede provocar resultados incontrolados. Entre los sesgos más clásicos a los que se enfrentan los comparatistas en el ámbito de la política pública y más allá se encuentra lo siguiente. No tiene sentido comparar si no justifica la elección de los casos adoptados. Se puede comparar cualquier cosa, pero no cualquier comparación tiene sentido, si es debidamente justificado. En comparación entre dos fenómenos totalmente diferentes, la analogía entre ambos se pierde. Dichas variables independientes serían llamadas conceptos de gato-perro, o sea, inventos absurdos, frutos de análisis mal planteados. Se puede comparar cualquier elemento, siempre que sea justificado adecuadamente, pero no tiene sentido comparar peras y manzanas, hasta que se introduce el concepto de frutas en la discusión. El problema de Galton. En 1889, Sir Francis Galton formuló unas duras críticas contra los resultados de un estudio presentado por un colega suyo, Tyler, del Instituto Antropológico Real del Reino Unido. Según Galton, existía un sesgo en el análisis comparativo de Tyler, ya que había tomado en cuenta unidades no independientes culturalmente. Si estas dependen una de las otras, se autocorrelacionan, es decir, se contaminan mutuamente y falsean el resultado de investigación. Una de las principales dificultades de la comparación, pero también uno de sus principales intereses, es el distanciamiento del investigador respecto a sus propias creencias. Es preciso no caer en la trampa del etnocentrismo. Además, comparar políticas públicas requiere abstenerse de sus propios juicios para entender el sentido profundo de cada programa en su propio contexto. Esta tarea supone que las categorías analíticas utilizadas tengan que mantener un cierto valor semántico en todos los casos elegidos. Biggest boss and I've been a Trillis. I'm a bigger problem when I click with Skrillex. Murder on my mind, it's time to pray to God. My revolver's not